La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenas, cafeteros. Me he resistido a celebrar mi mecenazgo hasta que no he tenido en mis manos la tarjeta cafetera. Yo, que siempre he disfrutado del debate desde el sosiego y también desde las ganas de aprender y de comprender, independientemente de la ideología del que tenga delante, encuentro en este café mañanero un ratito de libertad y de unión. Poder contribuir a este proyecto tan guay me hace más cercana a todos vosotros y vosotras. Un beso muy grande desde Jerez. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Mr. Trump knew from Roger Stone in advance about the WikiLeaks drop of emails. I think that your country has tremendous economic potential, unbelievable, unlimited. Por eso el señor Casado y el señor Rivera deberían responder explícitamente hoy aquí. ¿Van a apoyar una guerra ilegal en Venezuela? Ustedes que cada día llaman golpistas a la mitad de los miembros de esta Cámara, humillando con ello la democracia española y la memoria de quienes la hicieron posible, ¿van a apoyar ustedes un golpe militar en Venezuela? ¿Es eso lo que están pidiendo? Yo me comprometo, si soy presidente de gobierno, a hacer como ha hecho Canadá, a hacer como ha hecho Estados Unidos, a hacer como ha hecho y empezó a hacer Colombia o Argentina. Hay que imponer sanciones a los dirigentes chavistas. La Corte Penal Internacional tiene que investigar al chavismo. Así que yo también me comprometo a sumarme a los 8 países denunciantes de la Corte Penal Internacional. Yo me comprometo a llevar a la Corte Penal Internacional al señor Maduro. El señor Urkullu intentó intermediar en este conflicto. Solo le pregunto esto. Pues mire, le entiendo. Y yo he sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido intermediar y los que han... Intermediar, no, hablar, preguntar, interesarse, pero mucha gente. Permítame. A mí me llamó mucha gente. Algunos los vi personalmente y con otros hablé por teléfono, pero claro, tiene usted que entender que es muy difícil recordar si hablé personalmente, hablé por teléfono o a través de mensajes. Entonces son 307 policías menos que los que usted manifestó en sus declaraciones del 1 de octubre, creo que habló de 400. Fuimos depurando consecuencia de los datos. En esa mañana se iban produciendo distintas informaciones, pero que fueran atendidos, si yo no recuerdo mal, fueron 93. En esas reuniones se ha reconocido también que le planteó el tema del referéndum y que usted, lógicamente, se negó a hablar de ese tema. Rotundamente. Porque lo planteaba al margen de la Constitución. Al margen de la Vamos a hacer las preguntas y que las responda ellas. No hagamos afirmaciones y que a las que ellas adhieran. Comprendo perfectamente, pero por dignidad democrática y antifascista me niego a contestar y a reconocer y ser interrogado por Vox. La Generales se mantiene como tal también Unidas Podemos. Alberto, como hemos señalado ya ha comunicado el propio Alberto, va a ir por la circunscripción de Málaga, él lo ha planteado así y lógicamente lo que se ha trabajado en base al acuerdo con los compañeros de Podemos y con las compañeras de Podemos es que Izquierda Unida tenga representación en todos los ámbitos. Que me sorprende que a la asesina del niño Gabriel, la Fiscalía para ella pida 3 años de prisión y para Cristina Cifuentes se pidan 3 años y 3 meses. Luego no entiendo nada y creo que con ella está habiendo un linchamiento que creo que es injustificado.
Buenos días, cafetera. Narcisista, mentiroso, caprichoso, racista. Ayer el exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, le hizo un traje durante una comparecencia de 7 horas ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes. Su exabogado le acusó de influir para mentir al Congreso y también insinuó una posible colaboración con potencias extranjeras, que sería abiertamente ilegal según la legislación norteamericana. También Trump fue señalado como responsable de posibles delitos fiscales y también otros relacionados con la financiación de la campaña. En fin, Trump ya es objeto de 17 investigaciones diferentes. Está bajo el escrutinio de la Fiscalía de Nueva York. Y recordamos que Donald Trump es el presidente más poderoso de la Tierra. Lo es por la acción de la democracia y también se sospecha que por el arte de las fake news y la colaboración con Rusia. Las acusaciones de su antiguo abogado llegaron en un momento de muchísima expectación en todo el mundo porque Donald Trump se encontraba reunido con el líder de Corea del Norte, con Kim Jong-un. Es una reunión que parecía que se anunciaba como el desfile de una victoria conjunta en dos países que se abrían a la colaboración mutua a cambio de una cierta desnuclearización de Corea del Norte, pero ayer, mientras el abogado vomitaba realidades frente al comité, algo ocurrió en la reunión de Trump. Estaba prevista una comida entre ambos líderes, pero la reunión fue interrumpida de forma acelerada y todas las buenas intenciones quedaron en parálisis. El mundo no sabe en este momento si se trata de un nuevo capricho de Donald Trump o de su alter ego, Kim Jong-un, pero los buenos augurios se fueron diluyendo. La cumbre ha concluido sin acuerdo, según la BBC. Bueno, todo esto nos hace pensar sobre las manos que gobiernan el mundo. El perfil. Vemos a Donald Trump, vemos a Bolsonaro, a Putin, al propio Kim Jong-un, entre otros tantos que podríais citar de ideologías contrapuestas de cualquier signo y color. Y no podemos por menos que sentir un escalofrío en las manos en las que hemos depositado la confianza en este planeta. Esta es la apertura del programa de radio La Cafetera de hoy, 28 de febrero de 2019. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Hoy es jueves, hablaremos además de memoria histórica, veremos las noticias de la agenda cafetera, tenemos muchas cosas de las que hablar. Esto es La Cafetera. El presidente de los Estados Unidos está compareciendo en directo en este momento. Estamos viendo la emisión de la Casa Blanca. Hay una comparecencia, una rueda de prensa, está contestando a las preguntas. Veremos a ver qué explicación se ofrece sobre esta materia. Una cumbre que tenía una importantísima misión, poner fin a un conflicto abierto, acercar a dos países tan antagónicos. Si alguien nos hubiera dicho hace 3 años que este escenario era posible, le habrían tachado de loco, pero lo cierto es que el acercamiento se ha producido. Lo que pasa es que se ha interrumpido abruptamente y no sabemos exactamente cuáles han sido las razones. Bueno, lo iremos descubriendo. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias Marielka Broker, muchas gracias Will Wise, Fran, Eddie, Mamen, buenos días Mamen, Marta, muy buenos días, Ángel, buenos días, Rubén, un montón de gente, Angélica, muy buenos días, que se incorpora a esta hora al programa y que nos ayuda también a entender un poquito mejor la actualidad. Son nuestro focus group, nuestro CIS particular que se incorpora ya a esta hora y del que forman parte también numerosas personas que participan en el programa a través de Internet, a través de las redes sociales y que lo hacen desde numerosos lugares de todo el planeta. Son nuestros oyentes de la Resistencia en el exterior, nuestros expatriados que sienten que este programa les conecta a su país a través de un hilo de Ariadna. Y al lado, en los mandos de la Enterprise, María Navarro. Buenos días. Muy buenos días. Siempre que digo esto, luego me quedo pensando. La Enterprise... ¿Me imaginas a mí en la Enterprise? No lo sé. Sí, ¿no? ¿Por qué no? Pero no sé si en la Enterprise o en... Ostras, que se me acaba de olvidar el nombre de la nave de Luke Skywalker, de Luke Han Solo. Es gravísimo, soy súper friki con este tema. O sea, esto es el halcón milenario. Maldita sea.
eso de Yo porque lo he buscado en haber que internet, subir que la no tengo cafeína ni del idea. café, la única droga recreativa que todavía nos permite el gobierno sin que intervengan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más. Vamos a analizar las portadas de los periódicos, vamos a ver qué desarrollan, aunque como os podéis imaginar, hoy es el juicio del 1 de octubre que se sigue celebrando en el Tribunal Supremo, lo que tiene lo que llama la atención a los grandes medios españoles, pero como os digo, con la mirada muy puesta también en lo que está ocurriendo en el planeta, con mucha atención, porque había expectativas de que pudiéramos abrazar buenas y nuevas noticias en las relaciones internacionales y parece que todo esto se diluye como un azucarillo en agua caliente. En fin, lo vamos a ir viendo ahora enseguida. Esto es La Cafetera. Por cierto que ayer sabéis que se produjo una sesión en el Congreso de los Diputados en la que el protagonista del día fue Pablo Bustinduy, el diputado de Podemos. Y lo fue porque es un extraordinario parlamentario. Ayer veíamos algunos tuits de periodistas de todo el arco ideológico que reconocían el gran orador en el que se ha convertido Pablo Bustinduy, y lo estábamos escuchando la sesión y la verdad es que ha sido, lo hemos visto, muy elogiada, muy reconocida, con un discurso muy crítico sobre las relaciones internacionales, habida cuenta de que es la primera, digamos, el primer espacio en el programa, el primer lugar donde nos gusta colocar la mirada. Que queremos destacar este asunto. Le hemos dicho que se venga por el estudio, que se venga la semana que viene y que charlemos despacio, porque es verdad que la mirada internacional y la posición que ha tenido nuestro país, que ha estado lleno de contradicciones. Usted se fue a dar mítines y a decir que la izquierda y Maduro no tienen nada que ver. ¿Pero qué tendrá que ver la izquierda en esto, señor Sánchez? Como si defender el derecho internacional y oponerse a una guerra anunciada significara defender a Maduro. Como si no fuera verdad precisamente lo contrario. Apoyar la operación de Trump es avalar explícitamente la guerra. Por eso el señor Casado y el señor Rivera deberían responder explícitamente hoy aquí. ¿Van a apoyar una guerra ilegal en Venezuela? Ustedes que cada día llaman golpistas a la mitad de los miembros de esta Cámara, humillando con ello la democracia española y la memoria de quienes la hicieron posible, ¿van a apoyar ustedes un golpe militar en Venezuela? ¿Es eso lo que están pidiendo? Ahí están los resultados de las guerras para defender la democracia y los derechos humanos en Irak, en Afganistán, en Libia, en Siria, en Yemen, con armas vendidas por nuestro país para, como dijo el señor Rivera, respetar la seguridad jurídica de los contratos. Bueno, fue una intervención que muy aplaudida en las redes sociales. Sabéis que el vídeo se ha hecho viral muy rápidamente, así que nos parecía que era conveniente destacarlo. Bueno, vamos a ver qué es lo que destacan, qué es lo que llevan a sus portadas los periódicos en España. Muchos de los grandes periódicos internacionales, The Guardian, New York Times, Washington Post, hablan tanto de la declaración de Cohen, el ex abogado de Donald Trump, es la portada también de la cumbre de Donald Trump con Kim Jong-un, lo llevan en sus portadas los grandes medios globales. Aquí en España estamos con la mirada puesta en el juicio del 1 de octubre. Es la imagen, además ayer fue un día especialmente significativo porque compareció el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, que como sabéis llevaba tiempo fuera de la primera línea pública, de la primera línea política. Rajoy ayer durante su declaración en el juicio del Procés declaró que la situación catalana, dijo, era de excepcionalidad y acoso. Así justificó la aplicación del artículo 155 y también hubo una defensa de que se produjeron actos violentos. Lo dijo Sáenz de Santamaría, que destacó ante el Tribunal Supremo unos actos violentos cometidos en torno al 1 de octubre. Y lo vemos hoy, por ejemplo, en la portada del periódico El País. Lo vemos también en la portada, como sabéis, aquí en España siempre tiene una enorme trascendencia este asunto. La agenda mediática está permanentemente atenta a lo que ocurre con el dilema catalán. ABC, dejé muy claras a los independentistas las reglas del juego. También lo lleva El Mundo, también lo lleva La Razón, ahora la vemos. Pero, en efecto, ayer, como comparecieron Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, Soraya Sáenz de Santamaría se encargó de defender que sí se habían producido actos de violencia en esas convocatorias. También me informaron de cómo 93
Sí, creo que fue recordar, 93, 95 policías y guardias civiles tuvieron que ser atendidos por heridas. Eso pues también me lo informaron porque forman parte de esfuerzos de cuerpos de seguridad del Estado. Entonces son 307 policías menos que los que usted manifestó en sus declaraciones del 1 de octubre. Creo que habló de 400. Fuimos depurando consecuencia de los datos. En esa mañana se iban produciendo distintas informaciones, pero que fueran atendidos, si yo no recuerdo mal, fueron 93. Bueno, esto contrasta con, no tanto en la celebración del 1 de octubre, pero con las palabras de Oriol Junqueras el 14 de febrero cuando se refirió a las concentraciones ante la Consejería de Economía y Hacienda del 20 de septiembre como un acto pacífico, dijo, con cánticos a la Virgen de Montserrat, la madre de los españoles, decía Oriol Junqueras. Porque lo que es cierto, y a la que nadie se le olvida, es las continuas, las reiteradas llamadas al sosiego que se hicieron en aquellos días desde el independentismo. Esta es la parte que probablemente más flagrante, que flaquea más en todo este juicio, porque hay una discusión sobre la malversación, sobre si se utilizó algunos recursos públicos o no para la convocatoria del 1 de octubre, que es más difícil de probar, pero veremos a ver cuáles son las pruebas que se aportan. Pero desde luego que hubo llamadas reiteradas en un movimiento que fue extraordinariamente seguido por los catalanes, que hubo llamadas reiteradas al sosiego y a la calma. Eso es algo que no hace falta más que irse un poquito atrás en la hemeroteca para darse cuenta. Pero es verdad que Soraya de Santa María cifró en los incidentes posteriores, los que se produjeron en torno a las urnas, las actuaciones policiales, cifró en 93 agentes los heridos. Bueno, sea como fuera, también Mariano Rajoy justificó la aplicación del artículo 155, dijo haber lanzado reiteradas advertencias al independentismo catalán, y también le preguntaron por el papel mediador de Urkullu. El señor Urkullu intentó intermediar en este conflicto. Solo le pregunto esto. Pues mire, le entiendo. Y yo he sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido intermediar, y los que han hablar, preguntar, interesarse, pero mucha gente. Permítame. A mí me llamó mucha gente. Algunos los vi personalmente y con otros hablé por teléfono, pero claro, tiene usted que entender que es muy difícil recordar si hablé personalmente, hablé por teléfono o a través de mensajes, porque de algunos me acuerdo que he hablado personalmente en Moncloa, de algunos. Pues de otros es muy difícil, porque ya pasa un tiempo, y ya le digo, fue mucha la gente. Pero quedémonos con lo sustancial. Todo el mundo sabe que el Gobierno no negoció esto, y además lo advirtió desde el principio de todo este procedimiento, ya en el año 2012. Muy bien. ¿Por qué todo este giro retórico? Porque en el fondo lo que se trata es de huir de la figura del relator. No vaya a ser que alguien encuentre un paralelismo entre lo que Pedro Sánchez aparentemente pretendía hacer. Así que Mariano Rajoy dijo no recordar, dijo tener en eso una cierta confusión, pero volvió a insistir una y otra vez. Nosotros teníamos unos márgenes muy claros sobre lo que se podía y no se podía hacer. Dejé muy claras a los independentistas las reglas del juego, que es el titular que destaca el periódico ABC en su portada. Sabían que no iban a liquidar la soberanía nacional que reside en el pueblo español, dijo Rajoy. También Cristóbal Montoro compareció. La Generalitat pudo burlar el control de Hacienda y cometer malversación. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, a veces se le ha olvidado una parte. Montoro lo que dijo es que ellos no detectaron malversación. Ya lo había dicho en el pasado. También añadió, hombre, pudo burlar el control de Hacienda y cometerla. Esa es la parte que se han quedado en los periódicos. Cuidado, porque en el caso de que hubiera habido malversación y lo hubiera conocido Cristóbal Montoro, de ahí todo el interés por insistir en que no se produjo, es que probablemente Hacienda también, al haber hecho, porque entre otras cosas las cuentas estuvieron durante tiempo intervenidas, al haber hecho la fiscalización, Hacienda también podría haber cometido algún tipo de, o bien de desgobierno, descontrol o ilegalidad. Así que, claro, a Cristóbal Montoro le interesa que quede muy claro que no hubo malversación, por lo menos que ellos nunca lo detectaron, pero si no la detectaron, ¿cómo se puede sostener la aplicación de un artículo 155 que, entre otras cosas, tiene que observar flagrantes delitos para que sea aplicado? Bueno, el caso es que
en el periódico El Mundo también es el tema de portada. Siempre supieron que no iban a negociar la soberanía nacional, dice el periódico El Mundo. Rajoy y Santamaría relatan la situación de excepcionalidad, violencia y acoso orquestada por la Generalitat. Repiten los periódicos hoy en su portada, al igual que hacen el periódico La Razón, que coloca este asunto también en el foco. Rajoy reivindica su operación Cataluña, no hubo mediador. La Razón sí ha colocado directamente este paralelismo al que nos referíamos antes en la portada. No vaya a ser que alguien no haya entendido las indirectas. Así que, para que quede claro lo diferentes que son Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, Rajoy deja claro que no hubo mediador, aunque lo que estábamos escuchando precisamente no era eso, sino que nos recuerda. A mí me llamó mucha gente. Algunos los vi personalmente y con otros hablé por teléfono, pero... Así que le damos las gracias porque no hubo mediador. Parece que hubo mediadores. En La Vanguardia, Santamaría avala que hubo violencia y Rajoy vio acoso, dicen en la portada del periódico La Vanguardia. Dice, Rajoy declara que se negó siempre a hablar de referéndum o de mediación, y también Santamaría apoya la tesis del fiscal y no se responsabiliza de los operativos policiales. Bueno, esto es lo que nos encontramos en las portadas de los periódicos referido a la sintonía nacional, a la música nacional, lo que suena aquí. Mientras tanto, El Mundo sigue atento a algunas cuestiones que nos tienen bien preocupados. Por una parte, el Brexit desordenado. ¿Hay un plan de contención? ¿Tiene el gobierno previsto algún plan? Cada vez queda menos. Quedan aproximadamente 30 días, un poco menos de 30 días, y nadie sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir. Parece que el gobierno de Theresa May está apostando por una suerte de prórroga para que no se produzca en esa fecha de forma tan directa. También se especula, ya lo hemos hablado aquí en el programa, los laboristas están especulando con la posibilidad de un segundo referéndum. Bien, pero todavía no hay una decisión firme tomada, y como además los equilibrios en el Parlamento británico son muy delicados, nadie es capaz de apostar, así que el gobierno se está preparando para el escenario de un Brexit desordenado. Hay muchas cosas que están en juego, por ejemplo, los españoles que residen allí, los británicos que residen en España, en fin, son asuntos que no son menores y que alguien tiene que intentar avanzar e intentar adelantar. Los planes están orientados a dos objetivos. En primer lugar, preservar los intereses de los ciudadanos españoles y británicos que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada. Y en segundo lugar, preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y los intereses económicos españoles. Porque en efecto hay intereses económicos entre España y el Reino Unido que en ese momento pueden de pronto sufrir las consecuencias de una nueva irrupción de impuestos de aduanas, pueden sufrir todo tipo de... Nadie sabe muy bien a qué escenarios nos vamos a enfrentar, pero alguien tiene que preverlos, alguien tiene que colocarlos sobre la mesa y luego se produce una situación de extraordinaria inseguridad jurídica, gente que se vino a vivir a España confiando con que, digamos, los convenios, por ejemplo, para cobrar, fijaos, es que hay cosas tan delicadas que no se han colocado sobre la mesa, las pensiones, allí donde habías estado durante años, habías estado contribuyendo y que luego pudieras cobrar una pensión, esto queda... ¿En qué situación, en qué escenario se colocan estas cosas para gente que ha salido a residir fuera del país? O, por ejemplo, la asistencia sanitaria de los hijos, un montón de cosas que están por ser conocidas. Ya recordaréis que aquí hemos entrevistado a algún corresponsal internacional que lleva viviendo años en España y que dice, es que no sabemos, nadie nos dice qué es lo que va a pasar con nuestra situación o con la de nuestros hijos, con la nacionalidad que tenemos concedida. En fin, con un montón de asuntos, de perfiles, hay una gran incertidumbre. De nuevo nos coloca ante la irresponsabilidad que supuso asumir un proceso de esa naturaleza sin que nadie supiese exactamente qué consecuencias podía tener para los propios ciudadanos. Bueno, el Brexit está frente a nosotros. También la intervención militar en Venezuela. Escuchábamos a Pablo Bustinduy que le interpelaba al presidente del gobierno sobre esta materia y le preguntaba qué va a pasar en el caso de que se produzca una intervención militar. Porque es uno de los escenarios que ha contemplado el propio Guaidó, ha hablado abiertamente, públicamente, de la posible intervención militar. Primero lo que se buscó es una disidencia del ejército con la entrada de la supuesta ayuda humanitaria. Como eso no se ha producido, ahora ya ha entrado en el cálculo una posible intervención militar. Esto se puede producir. ¿Qué posición adoptaría España en el caso de que eso ocurra? Manifestar rotundamente nuestro rechazo a cualquier solución no pacífica y, en especial, a cualquier intervención militar exterior en Venezuela.
Eso decía Sánchez. Pero escuchamos también a Albert Rivera refiriéndose a Venezuela y habló de la necesidad de imponer sanciones. Y también anunció que se incorporarían a los denunciantes contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, dijo, en el caso de que ganase, lo cual nos indica, como ya lo habíamos avanzado aquí en el programa, que esta va a ser una de las estrategias, de las bases estratégicas en la acción contra Maduro, llevarle ante la Corte Penal Internacional. Uno de los asuntos que enarboló Guaidó, que lo tuiteó así de forma sutil e indirecta en su cuenta, cuando no se permitió la entrada de esa supuesta ayuda humanitaria, es que eso violaba la Convención de Ginebra, violaba los protocolos de Ginebra. Al decir eso, estaba apuntando que va a ser una de las estrategias legales que van a seguir para intentar desalojar del poder a Nicolás Maduro. Pero es dudoso que esto pueda ocurrir, porque lo cierto es que organizaciones como Cruz Roja, que participan activamente internacionalmente y que están avaladas para el reparto de ayuda humanitaria, no quisieron participar de la entrega de esta ayuda humanitaria porque no cumplía los principios de objetividad y neutralidad que se presupone a la ayuda humanitaria. Así que, al no haber imparcialidad, decidieron no participar. Por eso Cruz Roja no participó. Pues bien, es dudoso que esto pueda ser una violación de ese protocolo de Ginebra, habida cuenta de que hay dudas sobre si el tipo de ayuda que se estaba recibiendo y si realmente tenía la consideración o puede tener la consideración de ayuda humanitaria. Pero en todo caso, ayer Albert Rivera se sumó también a esa demanda. Yo me comprometo, si soy presidente de gobierno, a hacer como ha hecho Canadá, a hacer como ha hecho Estados Unidos, a hacer como ha hecho y empezó a hacer Colombia o Argentina. Hay que imponer sanciones a los dirigentes chavistas. La Corte Penal Internacional tiene que investigar al chavismo. Así que yo también me comprometo a sumarme a los 8 países denunciantes de la Corte Penal Internacional. Yo me comprometo a llevar a la Corte Penal Internacional al señor Maduro. Bueno, pero esto en ese capítulo, pero lo que pasa es que ayer la información internacional, mañana veremos ya con Pilar de la Peña de qué manera se ha concretado, porque todavía es muy prioritario, todavía tenemos pocas informaciones sobre lo que ha ocurrido, porque sabéis que Trump estaba reunido con Kim Jong-un. Allí se deshicieron en elogios ambos mandatarios. Tu país tiene gran potencial económico, le decía Donald Trump. Kim Jong-un decía, cuando le preguntaron, concedió una entrevista a un medio internacional. No suele conceder ni entrevistas a los medios nacionales, pero un medio internacional le preguntó al líder de Corea del Norte, se le preguntó, ¿está dispuesto realmente a la desnuclearización? Y dijo, para eso estamos aquí. En fin, había muy buenas palabras colocadas sobre la mesa y, como digo, se deshacían en elogios. I think that your country has tremendous economic potential, unbelievable, unlimited. And I think that you will have a tremendous future with your country, a great leader. And I look forward to watching it happen and helping it to happen. And we will help it to happen. Muy buen clima entre ambos mandatarios y la BBC, sin embargo, dice la cumbre entre Trump y Kim Jong-un concluye sin acuerdo en Vietnam. La reunión terminó antes de lo esperado, de una forma abrupta, cuando los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte, sin poder llegar a un acuerdo concreto sobre el tema del desarme nuclear. Pero estaba prevista hasta una comida. Primero estuvieron reunidos. Los dos habían cenado juntos y además parece que se produjo en un cierto clima de cordialidad. Después los equipos se sentaron a trabajar. Decía la Casa Blanca que ambos mandatarios habían tenido una reunión muy buena, muy constructiva, pero cuando se sentaron a trabajar los dos equipos se produjo la distancia. Dicen que fueron las sanciones. Donald Trump había dicho que era un gran tipo, un personaje, que aceptó que se habían hecho algunos avances, bueno, que igual no había que confirmar esos avances, pero que parecía que había buena química. Pero parece que hubo un desacuerdo sobre las sanciones de Estados Unidos que se imponen a Corea del Norte. Querían que se levantaran y el presidente de los Estados Unidos acaba de decir que eso no se lo podían conceder, que querían que levantásemos todas las sanciones por un poco de desnuclearización en unas áreas, pero no fueron capaces de entregar las áreas que queríamos, ha dicho el presidente, así que se dio por finalizada, por rota la negociación. Aún así, insistan, estamos más cerca de donde estábamos hace 3 meses. Hubo progreso, pero no pudimos completar el camino, dice la administración norteamericana. Sea como fuera, también hay quien cree que hay alguna relación con lo que estaba ocurriendo paralelamente en la Cámara en los Estados Unidos. Resulta que el exabogado durante una década entera de Donald Trump, Michael Cohen, estaba compareciendo y denunció cuestiones como que Trump conocía de antemano la filtración de WikiLeaks sobre los correos de la persona que iba a ser su rival política, Hillary Clinton,
habló de delitos fiscales, de delitos también con negociaciones con potencias extranjeras, que está perseguido por la ley de los Estados Unidos. En fin, le hizo un auténtico traje a su ex jefe Donald Trump. Y le escuchábamos en unos términos... Mr. Trump knew from Roger Stone in advance about the WikiLeaks drop of emails. Mr. Stone told Mr. Trump that he had just gotten off the phone with Julian Assange, and that Mr. Assange told Mr. Stone that within a couple of days there would be a massive dump of emails that would damage Hillary Clinton's campaign. Mr. Trump responded by stating to the effect, "Wouldn't that be great?" Así que le acusó de mentir, de estafar al Congreso, de sobornar, y también en ese capítulo que está siendo investigada por la justicia sí pagó sobornos a una prostituta que le acusaba de haber mantenido relaciones con él. Esto podía enturbiar la campaña, y dice que a través del abogado le pagó dinero. El abogado ayer contó que además luego le había dado un cheque para cubrir los gastos de toda aquella operación de silencio, de cortina de humo contra aquella exprostituta. También le acusó de líos de faldas, no solamente en lo que se refiere a cometer un delito de esa naturaleza, sino por la materia del soborno, sino además incluso el abogado dijo que Donald Trump le había hecho hablar con su mujer y para jurarle que toda esa historia era una falacia. Y, en fin, bueno, una cosa absolutamente grotesca, ni más ni menos que en el primer país, en la primera potencia del mundo. Así que tenemos un auténtico follón montado en la cumbre del capitalismo. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Lo más inquietante de todo esto, lo que me parece más inquietante, como decíamos en la apertura, es que las manos que gobiernan el mundo, las manos que mecen la cuna, los perfiles de los personajes. Bueno, contó Michael Cohen, la verdad es que la intervención no tiene desperdicio, son 7 horas de intervención, pero entre otras cosas contó que Donald Trump se presentó a las elecciones con la expectativa de perderlas. De hecho, se presentó a la campaña de los republicanos con el convencimiento de que iba a perder, pero lo hizo exclusivamente para darle publicidad a sus empresas. Lo que pasa es que luego las elecciones las carga Belcebú, y en este caso además las cargó pero bien, y terminó siendo el presidente de los Estados Unidos. Solo buscaba publicidad, solo buscaba propaganda para sus empresas. También contó algunas cosas como que cambiaba los resultados económicos de sus compañías, su fortuna, en función de sus intereses. Por ejemplo, cuando quería salir en la revista Forbes, inflaba los resultados, y así salía entre las principales fortunas. Y cuando quería pagar menos impuestos, adelgazaba los resultados. En fin, una cosa totalmente grotesca, el primer líder del mundo. Y teníamos a Michael Cohen, a su ex abogado, durante una década, la persona de mayor confianza que le ha tapado los secretos más oscuros, más inconfesables de todas las materias, desde delitos fiscales hasta delitos de corrupción, pasando por delitos en fin, todo tipo de cuestiones, hasta líos de faldas. Su confesor ayer cantó la traviata, porque además está en la cárcel, se expone además a penas de cárcel muy importantes, pero además siempre había negado estas cuestiones, pero ayer vomitó todo. Bueno, en fin, una cosa absolutamente grotesca en este sainete que se ha convertido también en la política global. Pero en todo caso muy interesante para conocer los resortes del poder, los manejos del poder de ciertos personajes. Bueno, esto es La Cafetera, hoy es jueves. Los jueves sabéis que abrimos un paréntesis también para hablar de memoria histórica, así que en unos segundos vamos a hablar también con Emilio Silva, que sabéis nos ayuda siempre para abordar esta materia. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Sigue con nosotras, que continuamos aquí y todavía tenemos que hablar un poquito más. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones.
porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quieto todo el mundo! Dime, que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por Franco. Las grandes, las olas de ciertas llanuras. Bueno, pues los jueves ya sabéis, abrimos ese capítulo, ese espacio para la memoria histórica, para mirar hacia atrás también, y además es que en estos días está absolutamente de actualidad porque tenemos el debate encima de la mesa sobre el legado de Pedro Sánchez para dejar la legislatura. ¿Conseguirá exhumar los restos de Franco? Ha sido la gran apuesta del gobierno, digamos, el gran leitmotiv político de Pedro Sánchez, pero parece que hay amenazas de nuevo a que esto no se concrete. Emilio Silva, ¿veremos la paralización de la exhumación? Bueno, hemos sabido esta semana, buenos días a toda la resistencia, que un juez del Escorial ha dictado un auto para paralizarla, pero lleno de irregularidades. Quiero decir, de hecho, estamos estudiando la posibilidad de denunciarlo por prevaricación, porque oculta quién es la persona denunciante, se refiere a un supuesto informe de unos arquitectos que ha contratado la Fundación Franco y que dicen que levantar esa losa del suelo podría suponer algún riesgo. Quiero decir, parece pues evidentemente una invención de este juez que, bueno, pues ya había demostrado sus perlas de extrema derecha en numerosas ocasiones y que, bueno, pues están tratando por todos los medios de obstaculizar esto. Yo lo que espero realmente es que el día que cumplan el plazo que tiene la familia para hacer alegaciones al último decreto, esa misma noche el gobierno vaya al valle y saque los restos de Franco, porque no puede ser más vergonzoso lo que está ocurriendo. Yo en estos días hablo pues con bastantes corresponsales extranjeros, con gente de universidades extranjeras, y no pueden pestañear cuando escuchan que el gobierno, entre comillas, está atendiendo a las demandas de la familia de un dictador, ¿no? Es algo que en cualquier democracia consolidada es impensable, ¿no? O sea que aquí, bueno, pues no hemos desarrollado la cultura fascista que han desarrollado muchos de los países ocupados o vencidos en la Segunda Guerra Mundial, pero realmente es un espectáculo vergonzoso, ¿no? Que esta extrema derecha que se ha hecho trillonaria
con la corrupción, pues ande aquí diciendo o frenando lo que puede hacer un gobierno. Había un tuit de Isaías Lafuente, lo voy a retuitear para que lo veáis los oyentes porque es muy interesante. Isaías Lafuente decía: obsérvese la sofisticación del procedimiento, su enorme dificultad, la complejidad de los medios técnicos empleados, sobre todo las grandes medidas de seguridad de los operarios, y entonces se ve un montón de gente bajando esa lápida, esa losa, con unos palos. Pues podéis imaginar la imagen. Hoy un juez dice que mover la losa de Franco entraña grandes riesgos y puede desestabilizar el monumento. Y dice, también están diciendo por aquí por el chat, dice, pues no les iban a faltar voluntarios si piden arrebatarlo a pico y pala. En fin, bueno, el caso es que tú dices que ¿cuándo acaba el plazo? Porque el plazo acaba, creo que el lunes de la semana que viene. Así que podríamos ver cómo ese mismo día, terminado el plazo, se exhuman los restos. ¿Tú crees que es posible? Yo creo, vamos a ver si hay gente que va a pensar que si se levanta esa losa se está rompiendo España, porque esto tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y a ver si no se va a romper por otros sitios y se va a romper por el Valle de los Caídos. Pero Bueno, parece que tenemos algún problema con la comunicación con Emilio Silva, pero es verdad que una de las inquietudes, uno de los miedos de la ciudadanía es que, de la ciudadanía, de la oposición y del Partido Popular, y lo hemos visto en la propia Fundación Franco, es que al levantar la losa se levanten algunos de los fantasmas de la transición, ¿no? Bueno, está por ver, vamos a ver si el gobierno de Pedro Sánchez es capaz, en todo caso, de tomar esta decisión, aunque, como decía Emilio Silva hace algunos días, una vez que el gobierno de Sánchez anuncia que va a exhumar los restos, digamos, como medida política, ya es exitosa, porque los consiga sacar o no, siempre se puede apuntar el tanto si exhuma los restos de Franco como si no los exhuma. Lo cierto es que siempre, digamos, políticamente, pues es un cierto espacio conquistado, porque si le paran esta operación, pues al final sería culpa de los tribunales, que todavía siguen metidos en esta dinámica. Pero nos estabas diciendo, Emilio, antes de que se interrumpiese la llamada, la conversación, nos decías que hay quien teme que abrir la losa de Franco rompa España, también desempolve muchas cosas, ¿no? Bueno, en el fondo es una especie de tapón de un desagüe, ¿no? De algo que la democracia lleva chapoteando en esta especie de magma franquista durante 40 años. Y lo que tenía que hacer este gobierno no solo es sacar los restos de Franco, sino es decirle a la Fiscalía General del Estado que vaya a por la fortuna de los Franco, que ha nacido del robo y del expolio. Y directamente, como han hecho en Chile, que ahora mismo en los últimos años a la familia del dictador Pinochet les han capturado varios millones de euros, ¿no? Aquí no solo ocurre eso, sino que tienen un país lleno de pisos, de parkings, de propiedades conquistadas, entre comillas, a mano armada, y no pasa nada, ¿no? No se puede ser tan amable con una dictadura desde una democracia, porque eso lo que hace, en cierto sentido, es debilitar la democracia, ¿no? Y en este caso, pues vemos que nuestra democracia está necesitada de muchas vitaminas porque es incapaz de actuar con contundencia ante una cosa que es realmente sencilla, y que en Alemania hace unos años, cuando cogieron los restos de Rudolf Hess y los tiraron al mar, no hicieron ninguna consulta ni atendieron a ninguna disposición de quien estuviera en contra. Era un atentado contra la democracia alemana que se convirtió en un lugar de culto. Cuéntanos esto, porque es verdad, se ha especulado mucho con se ha recordado en estos días precisamente el gobierno alemán como se había convertido en un lugar de peregrinaje, el lugar donde estaba enterrado. De la noche a la mañana decidió exhumarlo, cogió los restos y los lanzó al mar. Y no hubo debate, exacto. No hubo cuestionamiento. No, es que eso, quiero decir, hay cosas que son incuestionables, ¿no? Incuestionables. Entonces, estar discutiendo de si sí, de si no, de si un juzgado, de si los riesgos laborales, es que es muy lamentable. En Alemania hicieron eso, igual que hicieron en Israel con Eichmann cuando lo juzgaron, lo ahorcaron y al agua. Quiero decir, hay cosas que en la democracia no pueden estar. Y entonces lo que no debería estar es que 40 años después la cultura política democrática no haya tenido, no haya acumulado las fuerzas
para hacer eso sin ningún complejo, ¿no? Entonces es una forma de debilidad democrática, ¿no? Que no tiene que ver solo con esto, sino que salpica un montón de cosas más de nuestra realidad. Sí, lo vemos en el sistema judicial y también en las resistencias que han surgido en torno a la exhumación. Hemos visto el papel de la Conferencia Episcopal, de la Iglesia Católica. Estos días hay un enorme debate también sobre la ocultación que ha supuesto durante tantos años los casos de pederastia. Vemos una operación estructural de silencio, pero es que, claro, el silencio y, digamos, la Iglesia Católica, el papel de la Iglesia en la dictadura, su responsabilidad actual con lo ocurrido en el pasado. También, claro, cuando vemos cosas como esa, dice, bueno, sorprende lo de la campaña de ocultación de los casos de pederastia, pero es que aquí en España la campaña de ocultación de su deriva de apoyo antidemocrático al régimen de Franco también ha sido absolutamente salvaje, ¿no? Bueno, si pudiéramos hacer una regla de 3 de lo que ha ocurrido en países como Estados Unidos, el caso de Boston en Spotlight, lo que acaba de ocurrir en Australia con una mano derecha del Papa, todo lo que se ha destapado en Grecia, en Irlanda, en Alemania, y en España solo hemos visto unos pocos casos, ¿no? Que como si fuéramos otra cosa, cuando solo hay que pensar que en la posguerra hubo miles de niños que acudieron a instituciones católicas porque se quedaron sin padres, porque era el único sitio donde les daban una hogaza de pan, y hubo miles de niños tutelados en 2 épocas importantes de la dictadura. La primera fue en la posguerra y la siguiente fue a finales de los 50 y 60, cuando cientos de miles de españoles emigraron a Alemania, a Bélgica, a Francia, a hacer, digamos, dinero, porque iban a trabajar a destajo, y en muchos casos dejaban a sus hijos en internados católicos, ¿no? Entonces los sacerdotes españoles católicos no creo que sean distintos de esos irlandeses o de esos alemanes, pero el poder de la Iglesia que ha tenido y la impunidad con la que ha dicho estos días que no va a revisar ningún caso del pasado, ¿no? Pues con la misma impunidad que utilizan los franquistas, ¿no? Pues no vamos a reabrir heridas, ¿no? Dirá la Iglesia. Pues forma parte también de otra permisividad, porque ¿dónde está la Fiscalía General del Estado, que tiene que defender a la gente que sufrió eso, ¿no? Está, bueno, pues ya sabemos dónde está, mirando a otros sitios, pero en un caso como este, el Estado también debería tomar parte de una investigación, ¿no? Y buscar los documentos que existan, y con los mecanismos que tiene tratar de sacar a la luz todos estos casos, ¿no? Incluso yo recuerdo cuando Pedro Almodóvar anunció la película de la mala educación, ¿no? Que parecía que iba a destapar precisamente todas estas historias, y había un miedo silencioso a ver qué iba a contar, que luego no fue para tanto, ¿no? Pero pues nos han educado para el miedo muchas veces, ¿no? Y para callar, y este país se calla tantas cosas importantes que carece de conversaciones democráticas muchas veces, ¿no? Y en el caso de la Iglesia, incluso en el tema de la memoria, cuando nosotros empezamos a hacer las exhumaciones, ellos hicieron un documento en la Conferencia Episcopal que se llama Consideraciones Morales sobre la situación actual de España, en el que decían que había que dejar quieto el pasado, ¿no? Poco después canonizaron a más de 400 mártires de la Guerra Civil, por lo tanto no había que dejar el pasado, había que dejar un cierto pasado. Y la Iglesia fue el gran instrumento represor desde lo moral, desde lo espiritual, desde, digamos, lo emocional, incluso lo no visible de la dictadura. De hecho, pues Franco era caudillo por la gracia de Dios, ¿no? Y eso determina el poder que tenía la Iglesia Católica. Pues ahora vemos igual, no hay una especie de muro en el pasado a partir del cual los ciudadanos que queremos saber no podemos ni preguntar, porque tenemos un Estado que protege y blinda también ese silencio, ¿no? Entonces, para unas cosas tenemos un Estado con muchas vitaminas para construir silencios, y luego muy débil para destruirlos, ¿no? En efecto, tenemos asignaturas pendientes y además va pasando el tiempo, promesas, veremos a ver si se cumplen, a ver si en efecto una vez se
se termine ese plazo, son exhumados o no los restos de Franco. Oye, te iba a preguntar una cosa, Emilio, ¿cómo se haría esa operación? ¿Cómo dirías que se va a hacer? Porque se puede sacar por delante o por detrás del valle, pero entiendo que lo tienen que hacer por sorpresa, porque si no habrá un folclore delante de la puerta, conociendo ahora mismo cómo se están reactivando los reaccionarios. Bueno, yo lo haría con luz, taquígrafos y con lo que ocurra en la puerta, porque a esas personas que todavía quieren proteger lo que fue una terrible dictadura y quieren enaltecerla, bueno, si las viéramos enalteciendo otros fenómenos violentos como el terrorismo, pues directamente irían a una cárcel, ¿no? En este caso, pues como comentábamos antes, pues esto es totalmente complaciente con un señor que fue responsable de la desaparición de más de 114.000 civiles, pero yo creo que lo haría con toda la fuerza que tiene el Estado, y si se me ponen delante 200 fascistas que se niegan a eso, pues el Estado tiene sus herramientas para que no estén delante. Y además me parece una forma pedagógica de explicarle a la sociedad exactamente por qué un dictador no puede recibir ningún tipo de homenaje en una democracia, ¿no? Entonces, lo que yo preveo es que el gobierno lo haga pues al estilo que hizo la retirada de la estatua, donde tú estuviste en marzo del año 2006, y bueno, pues con un poco de nocturnidad y con un poco de alevosía, ¿no? Para evitar esa serie de cosas. O los terminan sacando en helicóptero, pues si no quieren incidentes. Una cosa que, claro, dices, no, que se visualice. Lo que pasa es que el gobierno igual, entre urna y urna, elige otras urnas para enviar a la policía, pero... bueno, el caso es que se visualice la imagen también podría ser higiénicamente democrático, que se muestre si hay resistencia, quién forma parte de esa resistencia y qué es lo que están haciendo allí. Emilio Silva, pues muchísimas gracias, como siempre te agradezco muchísimo, Emilio. Un abrazo a toda la resistencia. María, aguanta, hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Pero si soy fuerte. Pero si yo soy quien sufre de vuestras... ¿Qué me estáis contando? Sí, dice resisto. Oye, tenemos que ir a ver a Berto Romero. Emilio, te esperamos. Pues no lo sé, si hay que ir, se irá. Tenemos que ir a ver, ya está preparando María la... ¿Ya lo han descolgado los Goya? ¿O? No, todavía no. Todavía sigue ahí colgado. Gracias, Emilio. Cuidarse. Un abrazo. Hasta luego. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues empezamos la agenda de la cafetera con una información que nos compartíais varias de vosotras y tiene que ver con algo que, bueno, como lo comentaba además la periodista Ana Bernal, decía, esta noticia es de esas que no genera el escándalo que debería. Y bueno, pues resulta que es una información que afirma que acusan a funcionarios estadounidenses de abusar sexualmente de más de 4.500 niños no acompañados en la frontera con México. Desde 2014 se han producido más de 4.500 casos de abusos sexuales a menores no acompañados en la frontera con México. Habrían sido cometidos por funcionarios estadounidenses, según informes revelados por el Partido Demócrata en el Congreso, en los que Ted Deutsch, representante demócrata de la Cámara Baja, ha destapado miles de casos, desde violaciones a contactos físicos no deseados o visionado de pornografía. Durante una audiencia celebrada en el Comité Judicial de la
Cámara de Representantes, Deutsch presentó varios informes en los que se detallan las más de 4.500 denuncias de abusos sexuales a menores no acompañados entre 2014 y 2018. Además, explicaban en esta información que 1.303 denuncias de esa índole fueron reportadas al Departamento de Justicia estadounidense durante el mismo periodo. Y Deutsch alerta de que esos documentos detallan una cantidad alarmante de agresiones sexuales contra niños no acompañados bajo su custodia. Pero aquí en España también pues ha habido un tirón de orejas respecto a los menores migrantes, y es que nos enviaba Galgo Callejero una información de que UNICEF constata que el sistema de acogida de menores en España no protege a los niños migrantes. Esta información de Desalambre asegura que efectivamente UNICEF concluye en un informe que el sistema de acogida de España empuja a situaciones de riesgo a los menores migrantes no acompañados. Hacinamiento, retención en los recursos de acogida, falta de abogados e intérpretes, retrasos en la escolarización son algunos de los fallos identificados por UNICEF. La organización de la ONU exige a los partidos políticos un plan nacional de acción para arreglar un mecanismo de protección que no funciona. Pero es que además hay que destacar que esta información viene 10 días después de conocerse la muerte de un menor migrante en el puerto de Ceuta al intentar llegar a la península, que precisamente contábamos también aquí en la agenda de la cafetera a través de una información que compartía Elena Maleno. Y también, relacionado con esto mismo, nos enviabais una información del Salto Diario que titula 900 millones de euros no evitan los 3.444 muertos y desaparecidos en la frontera sur. En esta información dicen, entre los años 2007 y 2017, España destinó 896,3 millones de euros procedentes de fondos públicos a una serie de empresas para llevar a cabo actividades de control migratorio. En el mismo periodo en el que esta industria desplegaba sus armas, las personas que han muerto o desaparecido en el estrecho, recuerdan, son de 3.444 personas. Pero también, en otro orden de cosas, en este caso sobre despoblación, Marta nos enviaba una información que además recuerda pues a esa reivindicación que nos hace siempre y nos recuerda siempre Enfermeros Alesa. En este caso es una información del diario.es en el que han recopilado una serie de datos, y es que casi un tercio de la población española vivirá concentrada en Madrid y Barcelona dentro de 15 años. La brecha entre la población rural y urbana seguirá ensanchándose paulatinamente en las próximas décadas en España. En 2018 el 80% de la población española vivía en ciudades, según el Banco Mundial, y en 2050 será ya del 88%, según las proyecciones de Naciones Unidas. Antes, en 2035, la previsión es casi un tercio. El 28% de españoles vivirá repartido entre Madrid y Barcelona. Pero también dicen, el ritmo de despoblación rural se ralentizará, pero porque cada vez quedarán menos personas en los pueblos para irse. Así lo explicaba el Centre d'Estudis Demogràfics, y efectivamente tenemos un problema de despoblación y que, como nos recuerda Enfermeros Alesa, está desatendido. Y terminamos con una noticia que nos destacaba Carmen Quintana desde Canarias, porque nos decía, que no solo pasan cosas en Madrid y en Barcelona, ¿no? Y nos hablaba en este caso, de que el presidente de Canarias declarará como investigado el 15 de marzo por el caso Grúas. Nos hemos ido a esta información de Canarias Ahora, que dice que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, tendrá que declarar como investigado el próximo 15 de marzo ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, en Tenerife, en relación con el caso Grúas. En esta información explican que el caso Grúas nace después de la denuncia de dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, por parte de Unidos Se Puede y por Tenerife, tras detectar irregularidades en el servicio de retirada de vehículos en la vía pública durante el tiempo en el que Fernando Clavijo fue concejal de seguridad y posteriormente alcalde de la ciudad de La Laguna. Además del presidente del Gobierno, están siendo investigados en la misma causa el actual alcalde, José Alberto Díaz, y el actual portavoz de Coalición Canaria en el consistorio, Antonio Pérez Godiño. Los hechos investigados se produjeron a partir del momento en el que el Ayuntamiento de La Laguna decidió privatizar el servicio de retirada de vehículos de la vía pública mediante un concurso
que ganó Autogrúas Poli. A partir de esa adjudicación se suceden una serie de acontecimientos según los cuales Fernando Clavijo colocó a la mayoría de la plantilla de la empresa que se hizo cargo del servicio, con algunos de los cuales mantenía relación de amistad. Así que efectivamente, como nos decía Carmen Quintana, en Canarias también pasan cosas, y en este caso pues que el presidente de Canarias tendrá que declarar como investigado el 15 de marzo en este caso de corrupción. Before I drift away, speak to my heart, reminding me. Bueno, despedimos a las emisoras que están conectadas, redistribuyendo este programa a través de diferentes radios FM, comunitarias, radios locales que redifunden este programa. Despedimos a sus oyentes. Seguimos aquí un poquito más en la sobremesa cafetera y enviamos un abrazo muy fuerte a todos esos oyentes. Y con esta música ya sabéis que se distingue el espacio que destinamos a la sobremesa cafetera. Aparcamos el bloque informativo, cerramos este bloque informativo y abrimos un espacio donde apartamos las tazas de café, los periódicos y charlamos ya más de las cosas que nos unen de la vida, de cuestiones a veces están conectadas con la actualidad, pero otras veces simplemente pues son cuestiones que nos acerca, por ejemplo, el eticista del New York Times, que vemos las grandes preguntas de la humanidad. Debo confesarle a la novia de mi mejor amiga que su marido le ha sido infiel. Bueno, en fin, todas estas cosas. El caso es que está muy bien. A mí me ha gustado mucho este asunto del eticista. Lo que tenéis que hacer es ayudarnos. Sí, tenéis que enviarnos las grandes preguntas éticas. ¿Alguna pregunta? Alguna nos ha llegado, ¿eh? No ¿Sí? te creas que no. Sí. El caso es que ayer, bueno, cuando estábamos hablando de todo esto, nos escribe un oyente y dice, claro, yo tengo aquí un dilema moral que me ha pasado con mi pareja. Dice, es diferente a lo que habéis estado comentando estos días. Dice, no es la misma situación que hablabais, que además otros oyentes llamaron en directo incluso al programa o se pusieron en contacto en directo con el programa contándonos su situación o cómo llevaban una relación abierta. Dice, en mi caso es diferente. Dice, se refiere a la orientación sexual de mi pareja. Dice, nosotros no hemos hablado nunca de poliamor. Dice, lo que pasa es que ella es bisexual desde hace años. Dice, de hecho, fue dentro de nuestra relación cuando se dio cuenta de eso, después de muchos años reprimiendo ese sentimiento, nos dice. Y a raíz de haber visto Cisne Negro, en concreto una escena sexual, pues esto, dice, lo que pasa es que con la educación sexual que ella tenía, dice, y como tiene buena parte de nuestra generación, tienen 28 años, nos dice. Dice, pues no se atrevía a decirlo y consideraba incluso raro o extraño eso. Pero esta película, El Cisne Negro, que por cierto es un peliculón. ¿Has visto la película? Uh-huh. Es una muy buena película. A mí me gusta porque más allá de esa situación a la que se refiere nuestro oyente, me parece que es una buena película para superar los miedos, para liberarse de los prejuicios, de los miedos, porque la actriz, que además me parece maravillosa, me declaro mi absoluta admiración por esta actriz, no consigue llegar a lo más alto y ve a otras bailarinas que bailan peor que ella en lo técnico, pero que llegan mucho más alto y se pregunta, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me frena? Y entonces su instructor, su profesor, le explica que está demasiado atada por sus propios prejuicios, por sus miedos, que tiene que romper los miedos. Y entonces ahí es cuando entra toda esa parte del descubrimiento de la bisexualidad de ella. Bueno, Cisne Negro, es una gran película de todas maneras. Pero total, que nos dice nuestro oyente que su pareja, su chica, pues quiere experimentar y entonces se han planteado qué pasa, reprimir eso o dejar que ella pueda tener experiencias sexuales con alguna mujer. Y entonces, ¿qué dice? Yo no me siento con la autoridad para decirle a nadie, entre otras cosas porque no me parece mal, porque no lo veo antinatural, con decirle a nadie si debe probar o no, porque nos hemos planteado el miedo que supone qué pasa si de pronto cuando mantienes relaciones sexuales, primero que tienes que conocer a alguien dispuesto para eso, dice, pero ¿qué pasa si te enamoras? O si te gusta más el sexo con esa persona que conmigo. ¿Y cómo hago yo esto? Hombre, sospecho que no estarías haciéndote las mismas preguntas si la propuesta de tu pareja hubiera sido con un hombre.
explorar la sexualidad con hombres en lugar de con mujeres. Pero me parece en todo caso muy interesante porque también tiene que ver con los límites de la libertad individual, o sea, hasta dónde puedes, primero, por mucho que lo exijas, hasta dónde puedes pedirle a alguien que se reprima cuando tiene sentidos contrapuestos, y segundo, ¿puedes ser cómplice de eso o puedes ser o realmente eso no supone una alteración a la vida de tu pareja? Muchas de las cuestiones de las que se habla estos días y están así en el eticista tienen que ver con relaciones amorosas y con relaciones de pareja y con cosas así, ¿no? Luego también, por cambiar un poco de... Bueno, pero habrá que darle una contestación a este chico que nos ha escrito. Uy, qué responsabilidad. Lo ético, claro, porque esto siempre es como... Lo ético, lo moral es que todo en el mundo de los adultos está aceptado siempre que sea acordado. Lo ético es dar libertad si la quieres dar, y si no la quieres dar, pues lo dices, ¿no? Pero no sé. Pero acordado, o sea, consensuado y sin engaños. Y las cosas pues encima de la mesa y luego ya pues asumir los retos que eso puede plantear. Y ya está. O sea, que no entiendo muy bien si lo que nos preguntas es ¿esto está bien o no? Que yo le diga prueba, experimenta y tal. Pues está, todo lo que aceptéis en pareja de forma consensuada y sin mentiras está bien. Lo que no está bien es que eso nos parece, vamos, así como punto y tal. Y por cambiar de tercio decías... No, bueno, porque cambia un poco. El otro día, y varias veces me ha pasado, ¿qué pasa? Bueno, yo planteo la situación y entonces podéis opinar. Yo qué sé, me ha pasado, por ejemplo, el otro día me pasó en el Mercadona, en el supermercado. Íbamos a comprar, quiero decir, no era ni siquiera ambiente de fiesta, que tampoco lo justificaría, pero iba con mi hermana y entonces pasamos por uno de los pasillos y me dice, oye, hay un tío que se nos ha quedado mirando descaradamente el culo. Y entonces dices, claro, ¿y en ese caso qué haces? Entonces me dice, ¿sabes lo que he hecho? Dice, como he visto que te lo hacía a ti, dice, cogí y me he puesto las manos yo, como diciendo, te he visto, y así es como yo estoy reaccionando, ¿no? Y bueno, yo creo que es una cosa que nos ha pasado varias veces, incluso pues en una cosa tan cotidiana como un supermercado. Y en ese caso, ¿qué tendrías que decirle, no? A lo mejor lo ético sería girarte y decirle, ¿tienes algún problema? ¿O por qué has hecho esto? O simplemente dejarlo pasar y ya está. ¿Tú qué opinas? Te has quedado sin palabras, ¿no? Sí, no sé. Supongo que depende de donde cada uno ponga el listón de la incomodidad y también el de la educación. Porque también la gente, pues obviamente... pero no lo sé, la verdad es que no lo sé, no me he sentido nunca así observado. Alguna vez, me pasó una vez, pero también llevaba unos pantalones un poco... Pero claro, no es comparable porque vosotras las mujeres sufrís esto con bastante recurrencia y es bastante desagradable, entiendo, y bastante incómodo, ¿no? Así que... Pero sí. Bueno, el caso es que El Eticista es un espacio que tiene el New York Times, ya lo hemos contado aquí, donde se plantean preguntas éticas, preguntas disyuntivas morales, que tienen que ver muchas veces con pequeñas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y de la conducta y de las relaciones y también de cómo reaccionamos ante ciertas cuestiones. Así que, claro, para abrir un espacio parecido lo que necesitamos es de vuestra ayuda. Planteáis preguntas así de ese tipo, ¿cuáles? Y las podemos discutir con conductas así relacionadas, ¿no? Porque en El Eticista había muchas de todo tipo, ¿no? ¿No? Es que muchas tenían que ver con las relaciones de pareja. Ya, por eso... Pero no siempre, claro, yo digo que hay otras cosas que no están relacionadas con la pareja que nos producen dilemas éticos, ¿no? Mirad, una cosa que a mí me inquieta muchísimo, que me recordaba mucho son, por ejemplo, las preguntas que nos hacemos en las oficinas. Dicen los expertos en recursos humanos, los que trabajan de forma despiadada en algunas grandes compañías, que no hay como anunciar una bajada general de sueldos para que la gente acepte un despido. Esto es terrible, porque cuando pones en la disyuntiva una plantilla mediana, 15 o 20 personas, no de 30.000 personas, pero 15 o 20 personas, una plantilla mediana, no pequeñita, pones en la disyuntiva, hemos pensado que hay que despedir a una persona, o bien una bajada general del sueldo del 10%, y se hace por votación secreta, la gente vota el despido, que puede suponer un auténtico drama para la persona
que sea la señalada, porque, bueno, su vida familiar, su estabilidad emocional, su seguridad, su tranquilidad, se ve como es natural en un auténtico tsunami, ¿no? En un terremoto. Y, sin embargo, cuando es votación secreta, dicen los que llevan estas cosas que la gente prefiere un despido a que le bajen el sueldo. Supongo que eso tiene que ver con la sociedad que tenemos, ¿no? Yo no me atrevería a tomar una decisión así. O sea, no me atrevería, no, quiero decir, no tomaría jamás una decisión así. Bueno, claro, antes es que impondría, de ninguna manera. Yo no puedo participar de este circo. Y claro, lo malo es que como levantes la mano para eso, eres tú el despedido. Eso es evidente, ¿no? Son el tipo de dilemas que se te plantean y en los que tienes que elegir entre, bueno, pues el beneficio propio, el individualismo, ¿no? O lo colectivo. El problema es que al vivir en una sociedad tan individualizada es muy difícil apostar por la opción de colectivización, si existe la palabra, pero más que nada porque te puedes quedar solo, ¿no? Entonces, en esto, por ejemplo, también, pues un ejemplo, ¿no? En el ámbito también laboral, ¿cuántas veces hemos escuchado lo de, bueno, pues no aceptes estas ofertas de trabajo, ¿no? Que son tan precarias? ¿Y cuántas veces hemos escuchado la réplica de si no lo hago yo, lo cogerá otra persona, ¿no? Si realmente consiguiésemos ser una sociedad alejada de del individualismo, nos uniésemos y estuviésemos pues mucho más unidos, yo creo que podríamos hacer frente a problemas como, por ejemplo, la precariedad laboral, que se aprovecha de ese individualismo y que nos plantea dilemas como ese, en el que tenemos que elegir entre nuestro propio beneficio o apostar por el beneficio colectivo y entonces a través de esa vía que también pues tengamos nuestro propio beneficio. Pero no sé, es complicado. Es complicado porque además una cosa es lo que uno dice en público y luego cómo actúa en privado, porque además hay pequeños actos de injusticia que suceden a nuestro alrededor que cuando los vemos enfrente los vemos clarísimos. Somos muy exigentes con, pues yo jamás aceptaría que alguien hiciera esto, pero cuando nos tocan a nosotros, yo eso lo he visto en alguna empresa y de pronto la gente entra en barrena absoluta. Como yo he tenido la suerte de trabajar siempre con alguien con quien tenía mucha confianza. Pues siempre me ha tocado algún compañero de trabajo con el que hacíamos, ya nos pasó hasta, ahora lo puedo contar, no sé si debo contarlo, pero bueno, hasta con Esther Palomera, que montamos una pequeña rebeldía por una situación de injusticia en una tele en la que estuvimos trabajando. Y nos quedamos solos, Esther Palomera y yo. Nos quedamos solos y era una situación extraordinariamente injusta para todo el mundo. De hecho, nosotros éramos los más privilegiados en ese sentido. Bueno, y voy a sacar uno de los grandes dilemas que ha habido en la actualidad, también bastante eticista. El caso de las armas de Arabia Saudí. El gran dilema ético. Si había que elegir entre ser éticos y no vender armas a Arabia Saudí o había que proteger esos trabajos, ¿no? Cuando en realidad se podía plantear las dos cosas. Y ese fue uno de los grandes dilemas, es decir, que incluso también en la actualidad se plantean dilemas propios del eticista, ¿no? Dilemas éticos en los que, claro, los trabajadores pues pensarían de una manera, pero también la sociedad en su conjunto podría pensar de otra manera. Bueno, esto yo recuerdo alguna tertulia también, alguna encendida con gente que te estaba justificando que claro, que por la situación económica española, con la situación laboral que tenemos, ¿cómo no vamos a vender armas? ¿Cómo no vamos a cumplir con los que, mira, fue algo que dijo precisamente Pablo Bustinduy en su intervención en esta que ha sido tan elogiada en las redes sociales, que ha sido tan viral, que dijo, hombre, claro, es normal venderle armas a un país para cumplir con nuestros compromisos de contrato. Es súper normal ver cómo las utilizan contra niños. ¿Cómo vamos a violar un contrato que hemos firmado? Si, total, solamente están siendo utilizadas para bombardear niños en Yemen. Y tenía mucha razón Pablo Bustinduy, ¿no? Ahí la moral... Hombre, ya hay que tener poca vergüenza, no ya para apoyar una decisión de esas, para encima defenderla públicamente. Porque lo más triste de todo es que hemos perdido el pudor, porque antes todavía la gente bajaba la cabeza ante ciertos asuntos. Y no es que una injusticia con la cabeza gacha sea menos injusticia, pero por lo menos da una cierta esperanza sobre el ser humano, porque cuando encima va acompañada de arrogancia es todavía más difícil, ¿no?, de comprender. Pero yo decía lo de las empresas porque son en esos circuitos donde convives con algunas personas donde asumes mayores riesgos, ¿no? Porque también te arriesgas a ser tú la siguiente persona despedida, ¿no?
Y esto lo he visto en un montón de empresas donde se produce alguna injusticia, por ejemplo, que echan al director al que tú has jurado su apoyo, su lealtad. Y tú que eras tan combativa o tan combativo, en ese momento cuando lo despiden te encuentras con el dilema de ¿me marcho o no me marcho? Y la mayor parte de la gente se queda, y la mayor parte de la gente, cuando sale esa persona a la que tú le jurabas lealtad, amistad eterna, y que había sido una persona justa y que había hecho las cosas con justicia, entonces cuando sale por el pasillo, la redacción o la gente, la empresa, la plantilla, baja la cabeza. A mí eso me impacta muchísimo. Yo, como siempre he sido un idealista y un suicida, un kamikaze, pues me pasó con Televisión Española, porque además luego te das cuenta de una cosa, que debo decir que después me han vuelto a llamar en la actualidad para volver, que no, cuestión que no había contado, pero que no tiene mayor relevancia, han pasado ya muchos años. El día que echan a Ana Pastor, ya intuíamos que iba a pasar, y cuando acababa el programa, Ana nos dijo, oye, no digáis nada en antena, no convirtamos esto en un problema de la gente. Que te echen de un trabajo siempre es una putada, de la hostia. No nos vamos a engañar, y a nadie se le escapa, porque de pronto tienes una enorme incertidumbre por muchas esperanzas que tengas de que la cosa, pero es que te puedes quedar colgado un montón de tiempo y tienes que sobrevivir, y también por autoestima, por un montón de cosas. Y también por la humillación que supone el día que te están... Bueno, es una situación bastante incómoda para todo el mundo. Entonces el día que nosotros ya lo intuíamos, dijo, oye, pues no le demos importancia a esto, tal y tal, dice, porque esto parece evidente. Y entonces nos sentamos en la tertulia, y cuando estaba acabando yo lo casqué y lo solté en directo, porque dije, yo no voy a ser cómplice de esta situación y lo dije, digo, mira, Ana, yo no sé si esta es la última vez que nos vamos a sentar juntos en la mesa, esto en directo, en antena, Televisión Española, recién ganado el Partido Popular. Digo, pero quiero que quede muy claro que si alguien comete la torpeza de despedirte, yo no voy a volver a este programa tampoco, porque me parece que hay ciertas cosas, no sé, no me acuerdo muy bien cuáles fueron las palabras. Joder, se produjo un silencio. Silencio. Claro, a Ana la echaron, y por supuesto a mí no me volvieron a llamar jamás, nunca, jamás. Cosa que era también lógica, no habría ido directamente, ya lo había anunciado públicamente, no tenía mucho sentido, ¿no? Pero luego me di cuenta de una cosa, que luego está la soledad de esto, que también eso es un factor muy a tener en cuenta en situaciones así, ¿no? Que nadie te observa después, ni te salvo Ana, que me dijo, no sabes cómo te lo agradezco, y ese apoyo, y luego siempre nos hemos querido mucho, porque ella me apoyó también mucho a mí cuando me despidieron después en la radio, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero estas cosas a mí me llaman la atención, porque dices, claro, es que, hombre, lo normal es que una persona con la que tú trabajas, con la que además que te ha apoyado, que te ha impulsado, que te ha ayudado a crecer y que te da tal, yo sí creo que le debes una cierta lealtad, ¿no? Y siempre me ha parecido muy así, pero es verdad que en muchas ocasiones la gente lo que hace es coger y mirar para otro lado. Pero bueno, son las cosas de la vida, Así que el eticista hoy recomienda impulsividad, siempre es mejor que arrepentirse. Y compromiso. Sí. Y bueno, pues nos vamos a marchar. Mañana tenemos una película. La película es maravillosa. ¿Sabéis? Buenas noches y buena suerte. Es una película sobre las presiones del poder frente a la información, frente a aquellas cuestiones que le puedan poner. Toda la caza de brujas en Estados Unidos, la persecución tanto de periodistas como de guionistas, a los que eran tachados de comunistas, y un grupo de periodistas que se enfrentaron a eso y tuvieron la valentía y la fortaleza de luchar contra eso. Es una película rodada en blanco y negro, aunque es una película moderna, y es maravillosa, es una película muy buena. Sabemos que os gusta mucho y os pedimos los mensajes de audio. Ya hoy, cuanto antes mejor, porque como además tenemos que preparar los contenidos, cuanto antes los tengamos, antes podemos introducirlos en el debate del videoforum de Buenas noches y buena suerte. Los límites del poder y la importancia de tener una información valiente y atrevida, dice Marina. Me encanta esa película, es una banda sonora exquisita. Pues Marina Brown, esperamos inmediatamente tu mensaje en el audio. 627-002-002. 627-002-002. El WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestra nota de audio. 627-002-002. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Gracias, María.es. Gracias a todas. Adiós, hasta mañana. Mañana volvemos, mañana viernes. Muchísimas gracias por vuestra compañía y por vuestro cariño, y muchísimas gracias de verdad, de corazón, a todos los mecenas que, apoyando este programa,
nos hacen sentir como se sentía Leonardo da Vinci, que pudo sobrevivir y gracias a eso pintó y esculpió con gran habilidad, gracias al apoyo de sus mecenas. Así que gracias de verdad, de corazón, por vuestro cariño y por vuestro apoyo en esta aventura que es La Cafetera. Un beso para los y las mecenas de este programa y muchísimas gracias a todos. Adiós, hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.